Vamos a hablar del dato de la inflación de abril, que finalmente se conoció en el orden del 8,8%. El gobierno, el presidente Milei, festejó con el grito de gol esta inflación de un dígito que en realidad nos pone aún muy lejos de la que teníamos en el mismo mes del año pasado. En mayo del año pasado teníamos un 7,8 y aún había seguido bajando durante la última etapa del gobierno de Alfredo Fernández, un 6 en junio, un 6,3 en julio. La verdad es que este 8,8% que se celebra por haber vuelto al dígito deja un acumulado de más del 286%, deja una retracción en el consumo importante, deja un panorama de recesión en el que estamos envueltos en la economía argentina. Recesión que es inversamente proporcional o directamente proporcional, si se quiere, a la retracción del consumo, a la retracción de la actividad en muchos sentidos. En las economías regionales, la del NEA, la de Chaco, la de Corrientes, ha sido la región de menor índice de precios en este mes de abril, con un 6,3%, lo que no habla del éxito de la política económica, sino habla de la recesión, habla de que la cadena de comercialización no termina de traspasar al último eslabón. Los precios que se están registrando a nivel mayorista, que están muy por arriba del 9%, también para la región del NEA, porque no hay consumo, porque no hay modo de afrontar estos gastos, estos precios que implican la subida de la inflación, con comercios que están en crisis, que vemos que cierran. Hemos asistido esta semana al panorama de los panaderos del Chaco, que están diciendo que están al borde de los cierres masivos. Empresas comerciales que en los centros comerciales de Resistencia y de Corrientes, en las peatonales, vemos cómo aumentan la cantidad de locales vacíos, cómo se están tramitando muchos despidos aún en el sector privado. Desde ya en el Estado, esta semana hemos conocido aquí en el Chaco la difusión de al menos 1000 telegramas de despidos en el correo argentino, y van sumándose a este panorama de menor consumo, mayor recesión, mayor desempleo, con números fiscales que además en el ámbito nacional también preocupan, porque el endeudamiento por vía pases del Banco Central está aumentando dramáticamente, el dólar planchado, los exportadores no ingresan las divisas por las exportaciones que realizaron o no concretan exportaciones, se acumula muchísimo grano en el modo silo bolsa, porque la inflación justamente acumulada durante especialmente los 4 primeros meses de este nuevo gobierno le ha aumentado dramáticamente los costos de producción y no saldan las cuentas tampoco para el sector productivo primario. Así es que en el medio de todo esto estamos asistiendo al fracaso en senadores de la aprobación, tal cual vino de diputados, de la ley de bases, la antigua ley ómnibus que luego fue reformulada por el gobierno en su fracaso en diciembre pasado en el Congreso. Así es que tampoco esta va a volver va a salir del Senado sin que sea totalmente aprobada, va a volver con modificaciones en la Cámara de Diputados, y se va a caer la estrategia política del gobierno de convocar al Pacto de Mayo en Tucumán, donde ya se habían hasta alquilado las locaciones, pero finalmente este acuerdo político estructural no va a poder concretarse, va a poner en jaque la estabilidad de este gobierno, que va a seguir seguramente hasta el 2027, pero que va a necesitar cambiar el rumbo. Cuando discutimos de economía en Pasaron Cosas, hablamos de que la mera caída de la inflación no iba a producir la reactivación que se esperaba por este efecto. Así es que esto se está confirmando en la realidad y el panorama hacia adelante sigue siendo preocupante.